Buenos días, estudiantes. Vamos a empezar a hablar de las interacciones eléctricas. Entonces, para hablar de interacciones eléctricas, nosotros debemos recordar lo que vieron en mecánica, que tenemos un cuerpo que tiene masa y pues además de esa masa, la carga también es otra propiedad fundamental que tiene la materia, ¿sí? De hecho, pues dos de las tres partículas fundamentales que existen en la naturaleza tienen, pues una tiene carga negativa, que es el electrón, el protón, que tiene carga positiva, y pues nosotros decimos que si un cuerpo es neutro significa que tiene tantas cargas positivas como negativas. Entonces, para este estudio lo que nosotros hacemos es que vamos a hablar de lo que es la materia. Iniciamos con la materia. Entonces decimos que las partículas que se encuentran en una región determinada interactúan sobre otras partículas en un sistema que se encuentra termodinámicamente aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros decimos que cuando vamos a hablar de una interacción entre partículas hablamos de que no existe ninguna fuerza externa que pues vamos a tener en cuenta pues para que interactúe con nuestro sistema, ¿sí? Simplemente son las interacciones que hay entre dichas partículas. Entonces, como definimos lo que es la materia, debemos también hacerlo así para la carga, como hicimos con la masa cuando estábamos estudiando los movimientos en mecánica. Entonces, decimos que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia y especialmente pues de la masa. Entonces, estas interacciones entre partículas lo que nos sirven es para estudiar las características fundamentales que tiene la carga, ¿sí? Entonces, para poder estudiar las características fundamentales de la carga, nosotros debemos estudiar entonces la ley de las cargas, cómo funcionan entonces estas cargas. Entonces nosotros decimos que cuando tenemos la interacción entre estas partículas, nosotros debemos tener un valor fundamental, ¿sí? Y ese valor fundamental de carga entonces es el que vamos a determinar, que decimos que es el electrón. El valor de la carga del electrón es menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la unidad de esta carga eléctrica. Para que nosotros podamos, digámoslo así, entender un poco mejor, nosotros decimos que, digamos, tenemos un protón, así como lo estamos viendo acá, tenemos este protón, y cuando se realizó el estudio de qué partícula era fundamental, entonces lo que se hizo fue una división entre partículas. Se dieron cuenta que el electrón no se podía dividir, pero un protón no, sí se podía dividir en unas partículas un poco más pequeñas que se llaman quarks, estas que tenemos acá. Entonces, ¿esto qué permite? Pues profundizar, digámoslo así, en un estudio de partículas en las cuales pues tenemos nosotros muchas más interacciones y que pues ahora conocemos que las partículas fundamentales, bueno, en este caso el protón, tienen una forma de división, así como lo tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos partículas cargadas, entonces debemos estudiar cómo interactúan entre ellas. Entonces aquí, en este pequeño dibujo, tenemos un protón, un electrón, un protón. Y entonces lo que decimos es que cuando hablamos de la ley de las cargas, cuando tenemos dos protones, entonces ¿qué sucede? Si tengo dos protones, ellos se van a repeler, así como lo tengo acá, ¿sí? Si tengo dos electrones, este electrón y este electrón, entonces ellos también se van a repeler. Pero cuando tengo un protón y un electrón, entonces ellos se atraen. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley de las cargas me dice que cuando yo tengo dos cargas iguales, ellas se van a repeler, es decir, protón, protón, electrón, electrón. Pero cuando estas cargas son de diferente signo, quiere decir protón, electrón, protón positivo, electrón negativo, entonces ellas se van a atraer. De ahí entonces es donde nosotros hablamos que tenemos esta ley de las cargas. Entonces, ya como tenemos la ley de las cargas, nosotros podemos hablar entonces de lo que es la electrización de la materia. Entonces, la electrización de la materia es cómo nosotros podemos interactuar con otro cuerpo y cómo entonces vamos a poder estudiar estos elementos. Entonces, cuando decimos que tenemos la interacción de la materia, hablamos principalmente de tres formas de interacción. ¿Cuáles son estas tres formas de interacción? Entonces, frotamiento, como aparece acá.
tenemos contacto y tenemos inducción. Esas son las tres formas de realizar entonces electrización. Y tenemos una cuarta que vamos a explicar, que también hace parte, digámoslo así, de esta electrización de la materia. Entonces, cuando hablamos de frotamiento, decimos que, así como está entonces en el diagrama que tenemos ahí en el dibujo, vemos que usted puede tomar una peinilla, ¿sí? Usted la frota sobre su cabello y entonces usted se está cargando, ¿sí? Entonces usted lo que está haciendo es robarle partículas a ese cabello, ¿sí? Partículas negativas. Si esas partículas negativas quedan suspendidas en su peineta, entonces ¿qué sucede? Nosotros podemos hacer el experimento que podemos colocar, de pronto ya lo hicieron cuando estaban en el colegio, colocar unos papelitos, ¿sí? Decimos que los papeles tienen carga positiva, ¿sí? El papel, entonces usted coloca el papel y entonces acerca esa peineta y se va a dar cuenta entonces que el papel y la peineta se atraen, ¿sí? Pues usted puede levantar los papelitos, van a quedar pegados ahí. Esa es, digámoslo así, la parte de la electrización por frotamiento, ¿sí? Cómo yo hago la transferencia de esas partículas para conducir desde el material que estoy utilizando, para que tengamos ahí en cuenta. La segunda entonces es la de contacto. Entonces nosotros decimos que si dos cuerpos se encuentran en una proximidad relativa, o sea, están muy cercanos, yo puedo utilizar, digámoslo así, el contacto para robar electrones. Entonces, si yo tengo, digamos, una esfera que está cargada de forma equilibrada, o sea, tiene protones y tiene electrones, entonces al tocarlo, digamos, con una barra de bonita que es negativa, yo voy a robar esos electrones y la esferita me va a quedar entonces cargada negativamente por solo contacto. Simplemente estoy haciendo contacto, no estoy haciendo nada más. Esa es nuestra segunda entonces forma de realizar esta electrización. Si nosotros hablamos de la tercera, esta que tenemos acá, que es inducción, nosotros decimos que la inducción, bueno, es como más fácil de hacerla con un ejemplo, ¿sí? No sé si de pronto han tenido la oportunidad de conocer Maloca. Ellos tienen algo que se llama un generador de Van der Graaf, ¿sí? El generador de Van der Graaf lo que pues consiste de una correa. Esta correa que tenemos aquí se puede, empieza a moverse, ella se mueve, acá la tenemos que se mueve, y entonces empieza a cargar este conductor hemisférico que tenemos acá, ¿sí? Empieza a cargar y entonces va a crear un campo estático alrededor de él, ¿sí? Al crear ese campo estático, nosotros pues no necesariamente necesitamos tocarlo, simplemente acercando nuestra mano vamos a empezar a tener entonces conducción de estos electrones que pues tenemos acá, ¿sí? Ese es un ejercicio. Entonces bueno, uno cuando está haciendo ese experimento, pues en muchos casos al cargarse, pues el cabello se le puede levantar, ¿sí? Se le levanta de la cabeza el cabello. Y esa es una forma de explicar lo que es la inducción, o sea que yo no necesito tocarlo, no necesito frotarlo, lo que yo necesito es simplemente realizar, digámoslo así, una interacción con la intensidad de campo que se genera alrededor de este material, que en este caso pues es un conductor. Entonces los electrones se posan en la superficie y se empiezan a saturar y entonces empezamos a crear un campo, ¿sí? Ese campo que nosotros tenemos acá. Eso es lo que es inducción, o sea que tenemos entonces, digámoslo así, definido lo que tenemos de las tres formas de electrización. Y nos faltaría una cuarta, que pues no aparece como fundamental, pero también es importante estudiarla, y es esta que tenemos acá, que es la radiación, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo sucede esta radiación? Entonces tenemos en cuenta el Sol, ¿sí? Nuestra estrella. Entonces ella emite, todo el tiempo nos está emitiendo radiación, emite hacia todos los lados radiación. Entonces digamos que nosotros nos encontramos nos encontramos en una ciudad donde hace frío y nos colocamos un buzo de lana. Entonces, ¿por qué les digo lana? Porque pues es que es mucho más, digámoslo así, absorbe mucha más cantidad de energía y por eso entonces se va a ver el experimento mejor. Entonces usted lo que hace es que toma todas esas partículas que le llegaron, se carga porque usted tiene ese uso, ¿sí? Aunque no lo tenga, pero es para que lo vea más.
y usted siente entonces calor, ¿sí? Tanto porque tiene mucha intensidad, digámoslo así, la radiación que estamos recibiendo, y porque usted está empezando a generar algo que nosotros decimos que es como si fuese un campo térmico alrededor suyo, ¿sí? Entonces, esa es una forma de radiación, esa es una forma de electrización también. Entonces, si usted, digamos, ya recibió el sol y llegó y se quitó el buzo en una habitación que sea oscura, usted va a sentir y de pronto va a observar que van a salir como una especie de chispas, ¿sí? ¿Eso es por qué? Porque existe una interacción entre las partículas cargadas del buzo y ya las del medio, ¿sí? Para que tengamos como en cuenta eso. Entonces decimos que la radiación es también una parte de electrización, ¿sí? Es recibir radiación electromagnética que viene o que se encuentra distribuida a través del universo, porque no necesariamente la vamos a recibir de una estrella madre o de una estrella así como la de nuestro sistema solar, pero pues sí, entonces está, digámoslo así, relacionada con eso. Entonces, ya que tenemos esta primera parte, digámoslo así, de lo que es la interacción, nosotros estudiamos qué sucede cuando pues las partículas ya se encuentran a una distancia que nosotros podemos, digámoslo así, definir un esfuerzo. Esto es lo que conocemos nosotros como la ley de Coulomb. Entonces, para hablar de lo que es la ley de Coulomb, entonces nosotros lo que hacemos es que, pues, hablamos de que Coulomb en 1785 fue el que realizó unos experimentos, porque pues esta, digámoslo así, esta ley es muy similar a la ley macroscópica de gravitación que ustedes ven en mecánica. Y entonces estos experimentos se basaron en que pues teníamos varios cuerpos, 1, 2, 3 cuerpos, y se cargaban los cuerpos y pues se miraba qué pasaba con la intensidad o del valor de las cargas, si eran inversas o a la distancia, si eran proporcionales a la fuerza que se ejercía. Y por lo tanto, entonces, estos experimentos que hizo Coulomb fueron los que dieron, digámoslo así, el paso para que pues encontráramos, o bueno, definiera él, perdón, lo que es la fuerza electrostática. Esta fuerza que tenemos aquí, que es igual a una constante K por el producto de las cargas sobre el radio al cuadrado o el inverso al cuadrado, ¿sí? Entonces se le colocó, digámoslo así, en honor a Coulomb, este valor de la carga, que es C, ¿sí? Que nosotros decimos que es C. Entonces, nosotros, digámoslo así, que en forma vectorial tenemos esta ecuación. Esta es nuestra forma escalar, la que tenemos aquí en la parte de arriba. Nuestra forma vectorial, que pues es un poco más completa, decimos que la fuerza es de forma vectorial proporcional a ese vector unitario que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos determina eso? Nos está determinando pues la dirección de estas fuerzas. Recuerden que como la fuerza es un vector, pues vamos a sumar estas fuerzas de interacción entre partículas como vectores. Esta constante K, entonces, que es la constante dieléctrica, tiene un valor numérico de 8,99 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, sobre Coulomb cuadrado, ¿sí? Entonces, ese es el valor que nosotros tenemos de K. Pero K también se puede definir, digámoslo así, de una forma más explícita, y decimos que K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Y aquí aparece entonces esta nueva variable, que esta constante nosotros decimos que se conoce como la permitividad del vacío. Y la permitividad del vacío tiene un valor numérico de 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no estamos en el vacío, esta constante, que es la permitividad, deberá tener un valor pues totalmente diferente, ¿sí? Eso es lo que pues nosotros tenemos en cuenta cuando estamos realizando eso. Entonces, tenemos también que cuando tenemos muchas partículas podemos definirlas en función de esta ecuación que tenemos acá. Decimos que la fuerza eléctrica es igual a una constante K, ¿sí?
por la sumatoria desde la primera carga hasta infinito de la carga por la carga sub i sobre r sub i al cuadrado, ¿sí? Recuerden que esta es como si fuera mi carga estática, que es la que tengo acá, ¿sí? Y Q sub 1 pues serían los valores de las cargas que estoy teniendo en cuenta, de todas estas cargas que voy a tener aquí en cuenta. Y pues esto es la forma explícita, tenemos la constante que multiplica entonces a Q por Q1 sobre R1 al cuadrado, más Q por Q sub 2 sobre R2 al cuadrado, más Q por Q sub 3 sobre R3 al cuadrado, si tenemos simplemente tres cargas. Si tenemos otras cargas, pues aquí vamos a seguir los siguientes términos. Esto simplemente es para la forma algebraica o escalar, digámoslo así, de cuando tenemos un número pues de más cargas, y podemos calcular entonces esa interacción que existe entre la fuerza electrostática, ¿sí? Entre la fuerza electrostática y de muchas cargas.